En Hechos 9:29 se nos dice que Pablo estaba discutiendo con judíos helenistas. Y si nosotros leemos eso nos podemos ir de paso y no entender la importancia de estos judíos helenistas para la propagación de la nueva religión, la religión cristiana. Los judíos helenizados, es decir, los que no se encontraban en la región de Palestina, fueron esenciales para el éxito de la nueva religión cristiana y la transmisión de su mensaje. En aquellos días había una gran diferencia entre los judíos que estaban en la región colindante de Jerusalén, donde estaba el templo, y los judíos que se encontraban dispersos en el Imperio Romano y más allá del Imperio Romano. Y precisamente estos judíos que no estaban en la región de Palestina se les llama judíos de la diáspora o judíos de la dispersión. ¿Y qué es la diáspora o qué es la dispersión? Bueno, esta dispersión de los judíos a través de diferentes territorios se dio en dos etapas, porque tenemos que recordar que el reino que una vez estuvo unificado con el rey David y el rey Salomón, después de la muerte del rey Salomón se divide en dos. Se divide en el reino del norte y en el reino del sur. El norte es el reino de Israel y el del sur es el reino de Judá. Cada uno de esos territorios, por ser diferentes, tiene diferente historia política y cada uno está compuesto por diferentes tribus de Israel. El reino del norte está compuesto por 10 tribus de Israel, que son las tribus de Rubén, Simeón, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Gad y Dan. Y el reino del sur, o sea, el reino de Judá, está compuesto por Judá y por Benjamín y muchos levitas que vivían cerca del templo de Jerusalén. La primera dispersión de los judíos se da en el año 772 a.C., cuando el imperio hegemónico de esa época logra anexar el territorio mediante la invasión, y este imperio es el imperio asirio. Y esta primera diáspora provoca algo que se le conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Pero el reino del sur logra zafarse de esa invasión, resisten por muchos años más, pero el detalle es que no los conquista el imperio asirio, lo conquista el imperio que derrotó al imperio asirio, porque el imperio asirio también tenía sus propios problemas, también tenía sus propios conflictos, y es que ellos eran muy brutales y muy violentos con sus súbditos. Y pues esta violencia y esta brutalidad obviamente en algún momento iba a causar rebelión o intentos de rebeliones, ya que dentro del imperio asirio era como una olla de presión. Y aquí es cuando surge el imperio de Babilonia. Babilonia era un gobierno vasallo de Asiria, o sea, le rendían cuentas a Asiria, pero con esta violencia y esta brutalidad deciden rebelarse y en el año 612 a.C. logran conquistar la capital de Asiria, llamada Nínive. Obviamente el imperio asirio se resiste, pero en el año 605 a.C., Nabucodonosor II, el que ya era en ese entonces emperador del imperio babilónico, vence de una vez por todas a los asirios en la batalla que se llama la batalla de Cárquemis. Y así Babilonia se convierte ahora en el poder hegemónico de Medio Oriente. Y es este poder hegemónico, es este imperio babilónico el que logra dominar de manera definitiva al reino del sur, al reino de Judá. Y aquí es cuando sucede la segunda dispersión o la segunda diáspora. Ya sabemos, como dije en el video anterior, que Ciro el Grande llega con el imperio persa, libera la región, le permite a los judíos regresar para reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Pero muchos judíos no regresaron. Y esos son los judíos de la dispersión, los judíos de la diáspora. Esos judíos, a pesar de que vivían lejos, a pesar de que no estaban cerca del templo de Jerusalén, seguían manteniendo sus raíces fieles, firmes, y querían buscar formas de seguir su religión, de seguir con su devoción al único Dios verdadero para ellos. Y uno de los mayores asentamientos de estos judíos de la dispersión se da en la ciudad de Alejandría, una ciudad muy importante en el mundo antiguo. La ciudad de Alejandría era un puerto, y esta ciudad no solamente era importante por fines comerciales, era un puerto importante que tenía relevancia comercial, pero también era la cuna de la cultura griega, era la cuna del helenismo. Entonces esta ciudad era importante tanto comercialmente como culturalmente para el imperio de Macedonia y posteriormente para el imperio romano. Y aquí hay un gran asentamiento de judíos que son influenciados por su cultura, influenciados por su religión, por su idioma, por la ideología helenista. Y estos son los judíos helenistas que menciona Pablo. En este contexto tan próspero, tan lleno de riqueza cultural, era difícil que cualquier persona, incluida los judíos, no se amoldaran de alguna forma a esta cultura, a esta ideología tan poderosa que hacía una presión sobre ellos. Con el paso del tiempo, estos judíos dejan el hebreo y empiezan a hablar en griego, y esto hace que nazca la necesidad de que traduzcan los escritos sagrados de los judíos al idioma griego, y aquí nace una de las traducciones más importantes del Antiguo Testamento llamado la Septuaginta.
La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento y era la versión más antigua que teníamos del Antiguo Testamento hasta que se descubrieron los rollos del Mar Muerto en el siglo XX. La leyenda dice que 72 ancianos de forma separada hicieron la traducción del hebreo al griego, la terminaron en 72 días y estos ancianos hacen alusión a los 70 ancianos que estaban con Moisés. Por eso el nombre de la Septuaginta, que viene del latín de 70. Esta traducción al griego tuvo una gran relevancia e importancia para la dispersión, la diseminación de los escritos sagrados judíos en la cultura helénica. Y de hecho es esta traducción en griego la que la mayoría de los autores del Nuevo Testamento citan en sus escritos cuando hacen referencia al Antiguo Testamento. Y precisamente el hecho de que los cristianos usaran de manera constante y se apropiaran de alguna manera de la Septuaginta, lo que provoca que los judíos la dejen de usar y empiecen a usar otras versiones. Y no nomás el idioma influyó en los judíos helenizados, sino que también la filosofía griega. Y la filosofía griega no solamente influye en los judíos, sino también influye en los cristianos. Los judíos de la dispersión, los que no estaban en Palestina, tenían una necesidad de que los griegos los reconocieran como una cultura rica, una filosofía importante, y se esforzaban demasiado en esto. Y por esa razón empiezan a tomar diferentes aspectos de la filosofía griega y tomarla para ellos y para interpretar sus textos. Los griegos respetaban los textos antiguos, pero no entendían cómo ese Dios tan poderoso y majestuoso haría cosas como caminar en el jardín del Edén o entrar en discusiones con humanos como Jacob o Jonás. Los griegos ya aplicaban la interpretación alegórica para sus propios escritos y mitos, como con los escritos de Homero. Y este mismo tipo de interpretación no se hizo esperar para los judíos helenizados. Uno de los exponentes más grandes de la interpretación alegórica de los escritos judíos es Filón de Alejandría. Filón utiliza muchas referencias de la filosofía griega como el platonismo y el estoicismo para demostrar cómo el judaísmo era compatible con estas ideas, algo que ayudaría mucho a los cristianos cuando empezaron a ser perseguidos. Filón de Alejandría pensaba que como los profetas hebreos eran anteriores a los filósofos griegos se habían inspirado en los profetas hebreos. Gracias a esta mezcla de filosofía griega con filosofía hebrea, se toman ideas griegas en el cristianismo y en el judaísmo helenizado, como la creación ex nihilo, la creación de la nada. Pero el judaísmo helénico y el cristianismo no solamente tienen influencia de la cultura helenista, sino que también tenemos que entender que el contexto era que estaban dominados por el Imperio Romano, lo cual tiene desventajas y ventajas. Si bien todas estas ideas helénicas y todas estas formas de conciliar la filosofía hebrea, los escritos hebreos y las nuevas ideas cristianas con la filosofía griega ayudaron a esparcir el cristianismo de forma más rápida, una de las razones por las que también se puede esparcir de forma más rápida es la Pax Romana. En el Imperio Romano, cuando el cristianismo nace, hay una unidad nunca antes vista en el territorio. Eso permitía que los cristianos y cualquier otra persona pudiera viajar con tranquilidad, sin ser asaltados, sin guerras civiles internas. Por ejemplo, si vemos los viajes de Pablo, podemos darnos cuenta que la mayor amenaza en el mar eran las tormentas. Anteriormente hubieran sido piratas tratando de saquear los barcos. Bajo esta perspectiva podemos entender que el cristianismo fue beneficiado por su contexto, pero también esto traía desventajas. Por ejemplo, esta misma idea de que podían viajar libremente provocaba el sincretismo, esta mezcla indiscriminada de religiones, de ideologías, de dioses. Y cuando este sincretismo era lo de moda, esos judíos que adoraban un solo Dios y creían en un solo Dios y estaban muy cerrados, pues eran mal vistos, eran los apestados. Se les condenaba de fanáticos, de ateos, porque estaban rechazando a todos los demás dioses de las demás personas. Y otra de las razones por las que se les criticaba mucho y sufrieron persecución es por el culto al emperador. El culto al emperador en Roma fue una práctica religiosa y política fundamental que se desarrolló a lo largo de la historia del Imperio Romano, especialmente a partir del reinado de César Augusto en el siglo I a.C. y alcanzó su apogeo en el periodo imperial. Este culto consistía en que el emperador era una figura divina o casi divina a quien se le debería de rendir culto. Esto consolidaba la unidad del imperio, esto consolidaba su poder imperial. Y a través del tiempo y los diferentes emperadores, algunos se rehusaban más que otros de ser adorados y venerados. Pero para el año 96 después de Cristo, el 180 después de Cristo, el culto del emperador era algo prácticamente sistemático. Era algo esencial para la política del imperio, y los cristianos que se rehusaban a adorar a una persona como si fuera un dios eran vistos como traidores y desleales. Y aquí en este momento es cuando es importante que el cristianismo toma como escudo el platonismo y el estoicismo. El platonismo, aparte de la creación ex nihilo que ya vimos anteriormente, también tomaron la enseñanza de Sócrates, Platón y otros filósofos de la idea del uno inefable, de este Dios único, poderoso por encima de todos. Y el estoicismo también era
lado, otra corriente filosófica que casi se convierte en una religión. El estoicismo tenía altos estándares morales que le servían al cristianismo para justificarse. Los estoicos pensaban que había un logos, un principio racional y divino, un tipo de ley natural que se representaba en el mundo humano. Y los cristianos decían que el cristianismo incluía este logos, que el cristianismo era este logos, de hecho que Jesús era ese logos. Y con toda esta información es importante recordar que no solamente la cultura hebrea y los hebreos y el templo y Jerusalén y la tierra prometida eran lo único que influenciaron a los cristianos, también toda la cultura helénica, toda la filosofía griega influenciaron al cristianismo desde su nacimiento. Toda esta política, esta conformación de la sociedad fueron el conducto de la nueva religión emergente del Cristo, del Hijo del Dios viviente. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que vienen a continuación. Muchas gracias, deja tu opinión, tu comentario y nos vemos en el siguiente video.